En el video de hoy vamos a enseñarte cómo reutilizar la bobina de este relé, un relé convencional de 12 voltios, para ser utilizado en un circuito muy simple y sencillo, de gran valor para tu taller, tu casa. Así que sin más que decir, empecemos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. El corazón de nuestro proyecto el día de hoy es este relé. Es un relé convencional, un dispositivo electromagnético. Les estoy mostrando el relé que vamos a utilizar para este pequeño proyecto, un relé de 12 voltios 10 amperios, un relé que lo consiguen en cualquier tienda de electrónica o en desuso. Y técnicamente hablando vamos a usar solamente la bobina. Para ello hay que retirar la bobina. Vamos a comenzar a retirar la bobina como estamos viendo ahí. La verdad que es muy simple de retirar, sacar la capucha. Identificamos los puntos de contacto, que son estos dos de acá. Estos dos de acá son los puntos de contacto de la bobina que hay que retirar. Ahí lo estoy cortando. Y la verdad que es muy sencillo, retiramos todo y nos vamos a quedar simplemente con la bobina como tal, ¿no? Ahí les estoy mostrando la bobina como ha quedado de este relé. Hemos retirado todo, solamente nos estamos quedando con los dos extremos de la bobina. Y para ello vamos a utilizar un multímetro, en este caso un multímetro digital, porque vamos a darle un uso a esta bobina para nuestro siguiente proyecto. Luego vamos a medir la bobina en resistencias, vamos a la opción de resistencias y vamos a medir la resistencia de este pequeño solenoide, una pequeña bobina, para saber más o menos o tener una idea de cuánto mide y que ustedes puedan conseguir una bobina de las mismas características, 336 ohmios aproximadamente, hasta 400 ohmios. Mientras mayor cantidad sea la inductancia, esto va a ser mejor. En base a lo que ya hemos visto en la parte anterior, les muestro el diagrama esquemático. Este video no va a ser muy grande para que ustedes lo puedan ver fácilmente, pero igual vamos a ver, obviamente, el diagrama esquemático y un análisis rápido para que lo puedan entender. Los componentes son muy sencillos. Vamos a darle un uso específico a esta bobina de un relé de 12 voltios 10 amperios. Tenemos la alimentación de 12 voltios. Los componentes son fáciles de conseguir. Vamos a utilizar 4 transistores, de los cuales 2 son NPN, el famoso BC547, el Q1 y Q2, y los otros 2 son su complemento, el BC557, que son 2 transistores PNP de propósito general, Q3 y Q4. Vamos a utilizar resistencias de 1K, ojo con el detalle, resistencia de 1K de 1/4 de watts, 2 botones pulsadores, switch 1 y switch 2, y obviamente 2 LEDs, un LED rojo, un LED verde, y también conectada a la bobina de nuestro relé para que realice una función específica. La bobina como tal, ustedes si habrán visto mi curso Aprendamos Electrónica Juntos aquí en mi canal de YouTube, toda bobina o todo solenoide como tal, a la hora que se le aplica una cierta corriente en un sentido, por ejemplo, si yo aplico la corriente de este punto a este otro punto, la corriente va a circular en este sentido. Y al circular una corriente por la bobina se va a crear un campo magnético. Ese campo magnético va a ser más intenso en función a la inductancia de la bobina, es decir, a la resistencia que ofrece este conductor enrollado, este solenoide, al flujo de la corriente eléctrica. Y no solamente ello, en función a la cantidad de corriente que circula por acá. Mientras mayor cantidad de corriente y mientras mayor sea la inductancia, la cantidad de campo magnético va a ser mayor en un sentido. Si yo aplico más y un menos acá, se va a generar un campo magnético en sentido inverso, para acá, por ejemplo. Y si yo invierto la polaridad de esta bobina, un menos y un más acá, el campo magnético también va a ser intenso, pero en sentido contrario. Esto nos va a dar la propiedad de poder magnetizar y desmagnetizar ciertos metales. Ok, vamos a empezar entonces con el análisis técnico rápidamente para que ustedes lo puedan entender. Estos dos transistores son transistores PNP y por lo tanto si están conectados a través de esta resistencia de polarización R1 y R2 de 1K, estos transistores están polarizados directamente, es decir, están listos para conducir ambos. Eso es por un detalle. Y estos dos transistores Q1 y Q2, que son NPN, sabemos que para que conduzcan yo necesito llevar este punto a un punto positivo. Si este punto está conectado a tierra a través de R1, estos dos transistores, al igual que este otro de acá, que también está conectado a tierra por R2, estos dos transistores Q1 y Q2 nos van a conducir en primera instancia. Si yo enciendo la fuente de alimentación, los dos transistores no conducen. Y al no conducir estos dos transistores, técnicamente hablando, no va a haber nada. No va a haber una circulación de corriente por la bobina. ¿Por qué? Porque yo necesito que la corriente circule del polo positivo al polo negativo. ¿Ok? Pero estos dos transistores de abajo sí, porque están polarizados de manera directa
porque son PNP y este nivel está conectado a tierra, mientras que este también está conectado a tierra, pero estos necesitas un voltaje positivo acá para que conduzca. ¿Ok? Hasta ahí estamos sintonizados, estamos bien. ¿Y qué va a suceder si yo presiono momentáneamente este botón pulsador switch 1? Si yo presiono este botón, estoy aplicando un voltaje positivo VCC de 12 voltios a la base de este transistor. ¿Y qué va a pasar? Ahora la base del transistor es positiva y este transistor entra en conducción, ¿no? Sin embargo, este punto positivo va a llegar a la base de Q3, que es PNP, y este ya no entra en conducción. Es decir, dejo de que este se habilite, ahora estoy habilitando Q1. Al habilitar Q1, lo que voy a hacer es que estoy haciendo que el transistor se polarice en directa y circule una corriente de colector emisor por este punto. Este punto va a ser positivo, ¿por qué? Porque el voltaje entre colector y emisor al conducir el transistor en saturación es 0.2, entonces aquí van a haber 11.8 voltios. Pero ¿qué sucede con este transistor? La corriente no va a poder circular por acá porque este punto es positivo y el transistor no conduce. Ahora la corriente viene por acá, ahora este punto es positivo. Al ser un punto positivo, este punto positivo acá es más y acá es menos, ¿no? Porque lo estoy polarizando directamente la bobina. Y no solamente ello, si este es positivo, este LED 1 no está polarizado en directa, pero sí el LED 2, que es un rojo, porque acá hay un más, y el positivo de este diodo LED va a hacer que conduzca directamente. Entonces ahora la corriente va a circular por acá, va a ir por la bobina a este punto, va a ir por el diodo LED rojo, LED 2, va a circular por la resistencia limitador de corriente R3 y luego llega a este punto y se junta con la corriente de la bobina, y la bobina se magnetiza en un sentido, un más y un menos acá. Se crea un campo magnético acá, y no solamente ello, ahora la corriente que se junta con esas dos corrientes vienen por acá, y este transistor, al estar polarizado directamente, va a conducir y la corriente viene por acá a tierra. En otras palabras, en el punto en que yo presiono, en este tiempo, presiono el botón pulsador, conduce Q1, se enciende el LED rojo, se magnetiza la bobina en un sentido y conduce Q4. Si yo suelto, el LED rojo se va a apagar y el LED verde se va a mantener apagado. PCBGoGo es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Para realizar tus órdenes de fabricación, ingresa desde tu navegador a la página oficial www.pcbgogo.com. Desde aquí podrás tener acceso a realizar tus diversos pedidos en la fabricación de las tarjetas PCBs, además de aprovechar el evento de rebajas de primavera de PCBGogo. PCBGogo se complace en anunciar una promoción especial del 24 de marzo al 30 de junio de este año 2025. Aspectos destacados del evento: 15% de descuento en pedidos grandes. Reciba un 15% de descuento en todos los pedidos de PCBs superiores a 1 metro cuadrado. El descuento se aplica automáticamente al finalizar la compra, así que no necesita trabajo extra. Descuentos por reórdenes. Después de completar un prototipo de PCB, su primer reordenamiento le dará derecho a un descuento del costo del prototipo de hasta $200, aplicable a los tipos de PCBs más populares. Esta oferta es válida para PCBs FR4 de 2, 4 y 6 capas, lo que cubre una amplia gama de necesidades del proyecto. ¿Cómo participar? Crea una cuenta o inicia sesión en el sitio web de PCBGogo. Realiza tu pedido de PCB como siempre, como sueles hacerlo, y el 15% de descuento se aplicará automáticamente. No pierdas esta oportunidad de ahorrar en tus proyectos de PCBs mientras disfrutas de un servicio profesional y confiable. Muchas gracias, PCBGogo. Ahora, ¿qué sucede con el switch 2? Si yo presiono switch 2, ahora ¿qué va a suceder? Sucede lo contrario, el sentido opuesto. Inicialmente, como hemos dicho, este punto está conectado a tierra y el transistor no conduce. Sucede lo mismo, básicamente, ¿no? Si yo presiono este botón, estoy polarizando la base del transistor en directa, el transistor conduce, la corriente circula por acá, llega a este punto, no va hacia abajo. ¿Por qué? Porque ese transistor, al yo presionar este botón pulsador, le estoy dando un voltaje positivo a la base y el transistor no va a conducir. Ahora el voltaje ya no es negativo, sino positivo, y por lo tanto el transistor no conduce. Si yo mantengo presionado este botón pulsador en ese instante de tiempo, la corriente va a circular por acá, llega acá hay 11.8 voltios, 0.2 voltios menos de los 12 voltios,
Y esos 11.8 voltios va a llegar acá y ahora la bobina se va a polarizar en sentido opuesto, es decir, ahora hay un más acá y un menos acá y el campo magnético circula en sentido contrario. Al ser este positivo, la corriente viene por acá, llega a este punto, no va a ir por acá porque este es un nivel positivo, ahora la corriente va a ir por el LED 1 que es el verde a este punto, ¿no? Ahora la corriente tiene que ir de un polo positivo a un polo negativo, llega a este punto no va a subir al mismo polo positivo porque este es un nivel positivo, tiene que bajar hacia tierra por Q3. ¿Por qué? Porque este transistor está polarizado con un nivel bajo en la base y por lo tanto conduce Q3 y la bobina se magnetiza en otro sentido. En otras palabras, cuando yo presiono en otro tiempo, presiono el switch 2, conduce Q2, se magnetiza la bobina en un sentido contrario, un sentido opuesto, y no solamente ello, ahora el LED verde, LED 1, se enciende y conduce Q3. Ok, podemos ir conmutando y esto que va a dar la funcionalidad que esta bobina, al magnetizarse en un sentido y magnetizarse en otro sentido, el campo magnético que se genera en ella es muy intenso y va a hacer que cualquier metal se magnetice. Este circuito es el más simple magnetizador y desmagnetizador que podemos crear en casa desde la bobina de un relé de 12 voltios 10 amperios. Ok, hasta que esa parte, ahora seguimos con la siguiente sección del video. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBGoGo. Como sabrás, PCBGoGo es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos para tus proyectos de electrónica. Ya vengo trabajando cerca de 5 años con ellos y la verdad que la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica es de la mejor calidad. Para este caso, mandé a fabricar las tarjetas en color rojo y después de exactamente 5 días útiles me llegó directamente desde China vía DHL Express hacia Lima, Perú, la bolsa conteniendo los 5 módulos que mandé a fabricar para todos ustedes. Vamos a abrir la caja para que puedan ver la tarjeta que me llegó. Aquí podemos ver la tarjeta protegida al vacío con una bolsa, con doble bolsa. Vamos a abrir por acá para lograr observar la calidad que solamente PCBGoGo puede hacer para nuestros proyectos. Acá hay una segunda bolsa de protección. Como les decía, para este caso la mandé a hacer de color rojo, rojo pasión. Y aquí les muestro un close-up de la tarjeta PCB que mandé a fabricar para todos ustedes aquí en PCBGoGo. Miren la calidad que solamente PCBGoGo puede hacer para nuestros proyectos de electrónica, tus proyectos de electrónica, y mandar a fabricar las tarjetas PCBs aquí en PCBGoGo. La verdad que estoy muy satisfecho con ellos, sobre todo con el trabajo que vienen realizando para mis proyectos de electrónica. Así que ya sabes, recuerda algo muy pero muy importante: date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar las tarjetas PCB de tus proyectos de electrónica solo aquí en PCBGoGo. En esta parte de video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB, y como siempre vamos a empezar con los componentes más pequeños, para este caso con los 4 transistores. Primero los 2 NPN, luego pasamos a montar los 2 PNP, luego de ello vamos a poner los 2 botones pulsadores, los push button, luego continuamos con el LED rojo, con el LED verde, con las 3 resistencias, para este caso 3 resistencias de 1 kilo ohmio. Recuerden que las 3 resistencias son de 1/4 watts, y finalizamos con la entrada de la alimentación. Y ahora sí estamos listos. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos la tarjeta PCB completamente terminada con todos los componentes montados y soldados. Por la parte posterior me falta limpiar con alcohol isopropílico. He puesto ya la bobina de relé, ahí la están viendo, y la verdad que quedó bastante bien. Miren el trabajo que solamente PCBGoGo puede hacer para nuestros proyectos de electrónica, tus proyectos de electrónica. Miren la calidad del circuito impreso, y como siempre lo he dicho, mucho depende del propio diseño, de tu propio diseño, al cual ya sabes cómo hacerlo, porque en un video hace 2 años atrás publiqué un video de cómo diseñar tú mismo tus propias tarjetas PCBs en función a tu proyecto de electrónica. Acá podemos identificar la entrada de la alimentación, los 2 botones pulsadores, los 2 transistores BC547, los 2 transistores BC557, su complemento, las 3 resistencias de 1K, 1/4 watt, y los 2 diodos, el diodo LED verde, el rojo, y la bobina del relé, que es la que vamos a utilizar para magnetizar y desmagnetizar. La verdad que estoy muy satisfecho con el trabajo que solamente PCBGoGo puede hacer para nuestros proyectos de electrónica.
Ahora sí, después de haber visto esto, vayamos a las pruebas técnicas. Pues bien, nuevamente con ustedes estamos ahora sí en la parte práctica, la parte más importante. Tenemos nuestra fuente de alimentación apagada, ahí está, stop, conectada. Voy a encender la fuente, vamos a encenderla por acá, y los LEDs se van a quedar apagados, como les decía. Encendemos la fuente y ahí no hay nada. Run, ahí están los 12 voltios. Para esta prueba tenemos tres materiales: una tuerca, como están viendo ahí, un tornillo cuadrado y un pequeño perno, ¿no? Todos son metales. Acá tengo este desarmador, ¿no? Es una marca conocida. Vamos a ver primero si está magnetizado o no. Ahí están viendo que no. Ok, vamos a magnetizarlo. Para magnetizarlo voy a encender el LED verde, y para encender el LED verde es este botón, el de la derecha. Ubico la punta del desarmador y magnetizo, enciendo y listo. Y ahora miren, se hizo la magia, ¿no? Ahí están viendo. La cantidad de magnetismo va a depender, obviamente, de el flujo magnético que pueda producir esta bobina, ¿no? Mientras mayor inductancia tenga la bobina, va a producir un mayor flujo magnético. Ahora, si yo quiero desmagnetizarlo, o sea, regresarlo como estaba, voy a presionar el botón de la izquierda para que se prenda el LED rojo. Ubico en el centro, suelto, y ahora miren, regreso al punto inicial, ¿no? Regresamos al punto inicial. Nuevamente, verde, ahí están viendo. Ahora vamos a hacer una segunda prueba con esta navaja. Es un bisturí. De igual manera, en condiciones normales, miren, no está magnetizado, ¿no? Y ahora vamos a magnetizarlo, ubicando acá el verde, ahí. Ahí están viendo. Voy a retirarle, ubico el rojo y listo. Regreso al punto inicial, ¿no? En donde no está magnetizado. Esta punta, por ejemplo, esta punta en condiciones normales, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Este es el material magnético, miren, funciona, ¿no? Si yo le quito el material magnético, ¿qué sucede? No pasa nada, ¿no? Deja de ser magnético. Pero si yo no tengo esta base, lo podría magnetizar. Vamos a ver si es cierto. Verde, y ahora miren, lo desmagnetizo, lo magnetizo, así de simple. Como ven, un proyecto sencillo, fácil de realizar, con pocos componentes y con la bobina de un relay. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si este video te gustó, por favor no te olvides de darle like. Asimismo me puedes seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video te estoy dejando los enlaces directos para que me puedas seguir sin ningún problema. Si deseas, me puedes regalar un super thanks o un super gracias, de manera tal de que podamos adquirir los componentes electrónicos de los siguientes proyectos. Recuerda que estos componentes los tengo que comprar y obviamente hay un costo involucrado, con el único objetivo de poder compartir conocimiento. Si me puedes regalar un super thanks, en buena hora. Asimismo, les indico que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes formar parte de esta gran comunidad para que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, tener acceso a información clasificada de cada uno de mis proyectos y, lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber para que puedas mandar a fabricar las tarjetas de todos mis proyectos de electrónica en el lugar donde tú desees, de preferencia obviamente aquí en PCBGO. Y finalmente, por favor no te olvides de suscribirte a mi canal, y si ya estás suscrito no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, con ciencia y tecnología. Permiso.